A cumplir con esta segunda misión fundamental de la universidad, que es ser una usina de ideas y estar en la vanguardia del debate público acerca de los problemas y desafíos que tiene nuestro país y la región. Para eso la universidad muchas veces hace alianzas con instituciones de primer nivel, como en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros es un gran orgullo la alianza que el área de educación de la Escuela de Gobierno ha desarrollado para pensar la educación y la conexión entre educación y demografía. A nivel nación y subnacional, y por otro lado, contribuir al desarrollo de la primera infancia. Y esto básicamente mediante la reducción de la extrema pobreza en la niñez argentina y de esta manera también tratar de mejorar los indicadores de desarrollo infantil temprano, particularmente enfocado en los hogares más vulnerables. Y como les comentaba, si bien el desafío no es solo invertir más, sino invertir mejor. El Banco Interamericano está trabajando hoy en un nuevo marco de impacto que es del 24, va a ser del 24, bueno, arrancó el año pasado, el año 2024, y se extendería hasta el 2030. Y aquí lo que se está priorizando es la eficiencia en la asignación de recursos. Y esto básicamente alineando la inversión con resultados tangibles y medibles. ¿Esto qué significa? Y vamos a lo primero que hablamos. Un enfoque basado en evidencia, ¿no? De esta manera tratar de asegurar que cada dólar invertido genere los impactos medibles que necesitamos en el desarrollo infantil. En segundo lugar, tenemos los modelos de financiamiento innovadores que permitan escalar programas efectivos y garantizar sostenibilidad en el tiempo. Esto también es muy importante, ¿no? ¿De qué manera logramos hacer o logramos influenciar para mejores políticas públicas, pero que sean sostenibles en el tiempo? Esto es muy importante. El tercer punto tiene que ver con la articulación intersectorial, ¿no? Acá tenemos que tratar de ver cómo articulamos con educación, salud, nutrición, protección social. La reducción de la pobreza y la desigualdad en el banco es nuestro objetivo central. De hecho, es uno de los principales objetivos de la estrategia institucional, no solamente la de Argentina. Aquí lo que estamos tratando de buscar es políticas que generen empleo de calidad, fortalezcan el acceso a oportunidades y garanticen protección social en los casos de las familias más vulnerables. Y en relación a la primera infancia, digamos, acá esto se traduce en garantizar que cada niña y niño tenga un acceso mucho más equitativo a la educación y un cuidado de calidad, ¿no? Y esto básicamente es los primeros años de vida. Entonces, el impacto en la inversión, de la inversión en la primera infancia, como habíamos estado mencionando en algún momento, esto trasciende solo lo educacional, ¿no? Y hay estudios que muestran, y volviendo a la evidencia, estudios muestran que cada dólar invertido en los primeros años genera un retorno significativo en términos de capital humano y desarrollo económico. Entonces la evidencia es clara, los países que han apostado en educación por una inversión mucho más inteligente en esta etapa, se han logrado mejoras sustanciales en los niveles de aprendizaje y la productividad laboral. Y entonces, como les había mencionado al inicio, el descenso de la natalidad, si bien presenta desafíos, también ofrece esta oportunidad de invertir más y mejor en cada niño y niña. Pensemos a la vida como un continuo, con tres partes bien diferenciadas. Una primer parte, desde el nacimiento del niño hasta los 17 años. Durante ese periodo se forma el capital humano en los distintos niveles. Luego ingresa en el mercado laboral. Estoy haciendo un modelo teórico hipotético, pero que se cumple en la mayoría o en un gran porcentaje. Después todo un periodo que ingresa en el mercado de trabajo hasta los 65 años, de acuerdo a la ley en Argentina. Eso, la edad de retiro ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El sistema previsional data de la década del 20, del siglo pasado, durante el gobierno de Alvear, pero ha ido cambiando en distintos momentos del tiempo, y la última reforma fue en la década del 90, donde se puso 65 años o se otorgó 65 años y 60 años para la mujer, ahora con la posibilidad de trabajar hasta los 70, ¿de acuerdo?
Y el último periodo, donde la persona o el sujeto es pasivo, digamos, desde que se jubila hasta el fin de la vida. Ha habido grandes cambios porque hay dinámicas que van alterando las proporciones. La parte pasiva, digamos, cuando la persona se forma, desde que nace hasta que termina el secundario, digamos. Cuando ingresa en el mercado de trabajo, también sigue formando capital humano, si es que va al terciario, universitario, y después, como yo dije, en el último periodo de vida. Hay una baja en los nacimientos. Esto viene ocurriendo sobre todo a tasas aceleradas en los últimos 10 años. Estoy hablando para el caso de la Argentina. Pero también hay un aumento en la expectativa de vida. Si tomamos el año 60, 1960, era 65 años. En la actualidad es 78 y se espera arriba de los 80 años, alrededor de 83, 84 años para el 2040. Entonces eso va a ir cambiando las proporciones. Menos nacimientos, pero las personas viven más años. Y si bien no todos los países están en la América Latina, están en la misma etapa de la transición, todos estos países presentan un patrón común. Están transitando desde una población joven y relativamente estable a una población joven y en crecimiento, a una población estable y envejecida. Esto trae consigo nuevas demandas a los sistemas de protección social, en particular a los sistemas de salud, cuidado, pensiones, el aprendizaje continuo, inclusión laboral de la población adulta mayor. Al disminuir el tamaño de la población activa, el cambio demográfico modifica el equilibrio entre los ingresos y gastos del Estado, generando un problema de sostenibilidad fiscal. En este contexto es imprescindible repensar el rol de la educación como motor de desarrollo, un motor fundamental para enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional. Sin embargo, la región presenta una educación que enfrenta importantes brechas de inclusión, brechas de calidad, brechas de pertinencia, como ya se mencionó, así como también de financiamiento y efectividad del gasto. El envejecimiento poblacional y el fin del bono demográfico aumenta la presión sobre el gasto público y reduce la base contributiva. Las personas mayores usan más servicios de salud, las pensiones deben pagarse durante más años, se incrementan las necesidades de cuidado, ya sea paliativos o de largo plazo, y además para que las personas adultas mayores puedan mantenerse activas y autónomas por más tiempo, es clave también promover el aprendizaje continuo, sobre todo en un contexto de cambio tecnológico, y facilitar su inclusión laboral. Sobre todo, claro, como decía, en un contexto cada vez más incierto y cambiante. Con menos trabajadores y más dependientes, el equilibrio fiscal se tensiona. Y la única forma sostenible de compensar esta tendencia es aumentar la productividad, la formalidad laboral y el crecimiento económico. Y para todo esto, como les quiero mostrar, la educación es central. Entonces, ¿estamos preparados para asumir este desafío en América Latina? Educar mejor hoy es clave para sostener a nuestras sociedades mañana. La educación es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal de los sistemas de protección social en un contexto de envejecimiento poblacional. No solo mejora la productividad individual y el crecimiento económico, sino que también es clave para sostener los sistemas de salud, pensiones y cuidados en el futuro. Si bien los países que aún atraviesan un bono demográfico tienen una oportunidad única de capitalizarlo a través de la educación, en tanto están pasando por un periodo de relativa holgura fiscal, los países que ya lo han concluido también deben actuar urgentemente. Son distintas estrategias. Los países que están pasando por el bono educativo tienen la holgura fiscal para invertir fuertemente en la educación escolar, en la educación primaria, y los países que ya están finalizando este bono fiscal deben complementar estos esfuerzos con esfuerzos educativos, de aprendizaje continuo, de inclusión laboral para apoyar a los adultos mayores que quieran seguir
participando del mercado laboral por más tiempo. La educación no es, o sea, invertir más en educación no es suficiente por sí misma. También es necesario adaptar los sistemas educativos con distintas reformas estructurales, ¿no? Para aumentar su eficiencia. Entre ellas, acompañar a los alumnos que tienen más riesgo de abandono escolar, incorporar más tecnologías y digitales de una manera para asegurar una educación híbrida de calidad. Y además, no es, es necesario invertir en educación, es importante, es necesario, pero además tiene que ser complementada con otras reformas, laborales, reformas de inclusión laboral. La fecundidad bajó en todas las jurisdicciones del país, en todos los grupos de edad, pero más entre entre las adolescentes y las jóvenes, en todos los grupos educativos, pero mucho más entre las menos educadas. Y el mayor cambio es un poco lo que decía recién, que entre las menos educadas reducen el número de hijos, pero menos la edad a la que hacen la transición a la maternidad, mientras que en las más educadas es la postergación al primer hijo, y por ahora un muy leve incremento de las que culminan la vida reproductiva sin tener hijos. Las brechas se reducen, pero persisten también importantes diferencias, como vimos a lo largo de las distintas gráficas, diferencias jurisdiccionales y educativas en relación a la fecundidad. Bueno, todo esto, o sea, esto que no ocurre solamente en Argentina, ocurre en toda Latinoamérica, ocurre en Europa, o sea, nos tiene a todos como, así, como medio en shock. Lo que claramente muestra es una preferencia y una elección por un menor y un más bajo número de hijos, una postergación importante y un potencial aumento de la nuliparidad, por lo menos potencial en el caso de Argentina. ¿Por qué? Porque un poco lo que hablábamos por ahí, los que no tienen hijos no necesariamente ni las razones ni los deseos son estables a lo largo del curso de vida. No es lo mismo ver una chica de 25, 30 años y consultarle sobre cuándo, si quiere tener hijos y cuándo quiere tener hijos y por qué no, si es que no quiere, que a los 30, 35 o incluso cercano a los 40. ¿Qué pasa también? En la medida que uno va posponiendo, comienzan también a veces consecuencias no deseadas de esa postergación, que es las dificultades y la imposibilidad de. Entonces ahí se empiezan a mezclar distintos factores que no necesariamente es resultado de la decisión de no querer tener hijos. Desde distintos ni estratos sociales ni grupos de edad de lo que está ocurriendo. Algo que claramente subyace es el tema educativo. La educación siempre se asocia con las pautas de conyugalidad, de maternidad y demás, y las mujeres con mayor educación tienen mayores ambiciones, tiene mejor inserción de trabajo, como se mostró anteriormente, y lo que vemos es un aumento significativo en dos indicadores muestro acá. Uno en azul, que son las mujeres de 20 a 24, o sea, ya con edad de haber terminado el secundario, y vemos cómo se incrementa entre un poquito más de la mitad, casi 3/4, y las mujeres con educación superior, que es superior, o sea, incluye terciario y secundario, que también aumenta de manera importante. Y que no pretendo que lo vean ni lo entiendan, pero solo vean esa rayita y naranja, que son las mujeres con educación, no logro ver acá, creo que es universitario, que esto ocurre a lo largo y ancho de todo el país. Lo mismo con el tema de la conyugalidad. O sea, vemos hoy en día las uniones son más tardías y además de ser más tardías son más inestables, hay más separaciones. Eso significa que también hay periodos, hay segundas uniones y hay periodos que donde hay menos, donde no se pierde, perdón. ¿Cómo se dice que no es pierde? Se transcurre sin convivencia en pareja. Lo de perder, cada uno lo interpreta como quiere. Y vemos que se ha reducido de manera importante también la proporción que convive en pareja entre las mujeres. También las pautas, los roles de género y las pautas culturales vinculadas al trabajo. Esto es simplemente un indicador. Nosotros no tenemos una tradición de tener muchas encuestas de opiniones de manera sistemática y las que tenemos son con un escaso número de casos que no permite una mirada mucho más profunda, pero vemos en este caso, bueno, cómo se redujo la proporción de mujeres que decían estar muy de acuerdo que cuando escasean los puestos de trabajo, los varones debían tener más derecho.
Lo mismo que el porcentaje que indica que cuando una mujer trabaja por pago, los hijos menores sufren. Ha habido una mejor división de las tareas al interior del hogar, hay una sobrecarga del tema de las mujeres. Han habido también mucha política pública, sobre todo en temas de salud reproductiva, para tratar de garantizar justamente los derechos que tienen las mujeres de tener un acceso a una salud integral y de tener la cantidad y el momento de los hijos que quieren tener con acceso a anticoncepción. Nosotros tenemos un montón de ahí listos, sobre todo para adolescentes en particular también, como fue en los programas de salud en la adolescencia y el Plan ENIA, y más recientemente la IBE, que bueno, es para todas las mujeres. Bueno, es un problema esto de la baja fecundidad y ya me han sacado un poco la letra. Antes, si bien no se hablaba para América Latina, pero creo que aplica exactamente para Argentina. Por un lado, no depende de dónde uno se pare, no es un problema si es la voluntad de las mujeres, pero hay desafíos de sostenerse la baja o muy baja fecundidad. Implica un envejecimiento de la población que ya hablamos y que profundiza desafíos en el cuidado, en la organización, en la seguridad social, en la organización de los hogares y el cuidado, y también, bueno, como decíamos, de conocer y adecuarse a los tamaños de las cortes para la educación. Pero también implica, no me vea, porque ya se mencionó, una oportunidad con el bono demográfico para aprovecharlo, que se requiere de inversiones. Bueno, es un problema esto de la baja fecundidad y ya me han sacado un poco la letra. Antes, si bien no se hablaba para América Latina, pero creo que aplica exactamente para Argentina. La seguridad social tiene muchos objetivos y también muchas restricciones, muchísimos objetivos y muchísimas restricciones, y entonces es difícil pensar que hay un sistema ideal para toda sociedad en todo momento. Cada sociedad en cada momento tiene que buscar con sus restricciones y sus objetivos cómo organiza el sistema previsional. Y la curva de ingreso laboral en todos los países, más desarrollados, menos desarrollados, de distintas regiones del mundo, tiende a mostrar esta forma. Muy bajo en la niñez, crece y alcanza un valor máximo en la década de los 40 años y luego comienza a decrecer. La otra curva refleja el concepto de consumo, que no es tan fácil pensarlo, pero la idea básicamente es que todas las personas consumimos educación, vivienda, salud, ocio, recreación, viajes, turismo. Todo forma parte de encuestas que se hacen sobre el consumo de la gente. Por algunas pagamos del bolsillo, por otras hay una organización y está provisto de manera gratuita, entre comillas, por el Estado o por algún otro organismo. Esta curva trata de establecer el valor de lo que consumimos. Que se viene una sociedad con muchos menos chicos y muchos más viejos, nos llevaría, si mantenemos estas curvas constantes, supuesto que los economistas tienen más sesgo a hacerlo que otras disciplinas, generaría enormes déficits, enormes preocupaciones. Esto no es necesariamente así, pero antes de explicarles por qué, me gustaría decirles qué mecanismos existen para compensar los déficits según tramos de edad. Básicamente existen tres mecanismos. El apoyo familiar, vital en la infancia. La vivienda en la que vive el chico no paga alquiler, es la vivienda de sus padres. El alimento se lo proveen sus padres. La educación, depende, puede ser la escuela pública o puede ser la escuela privada pagada por sus padres. Pero hay mucho de apoyo familiar detrás de ese déficit que veíamos en la infancia. Obviamente también hay políticas públicas que ayudan a ese financiamiento. Hacia la vejez, los lazos familiares se van perdiendo, no son tan fuertes. Era predominante, según qué país va variando la importancia del apoyo familiar, pero también se eligió introducir política pública específica de transferencias de ingresos o lo que se conoce como sistemas de seguridad social. El Estado le retiene a los trabajadores en edades activas aportes, contribuciones que pagan los empleadores, recauda o impuestos, recauda sobre esas edades productivas para poder pagar beneficios en edades ya no productivas. Y también hay otro mecanismo que es el del ahorro propio o el de recurrir a otros ingresos. Y en varias sociedades se eligió fomentar que las personas sacrifiquen parte de su ingreso en la etapa superavitaria para poder consumirlo en la etapa deficitaria. La pobreza es muchísimo mayor en la infancia que para los adultos mayores. Estos son los últimos 15 semestres, 8 años de pobreza en la Argentina. Uno puede discutir
mediciones puntuales, pero cuando uno mira una serie puede quedarse con el hallazgo. La pobreza en Argentina se acerca al 40%, es mucho mayor para los adultos mayores, es mucho menor, 5 veces menor para los adultos mayores que para la infancia. Esto se repite en varios países de América Latina. Anteriores, Argentina está enfrentando una transformación demográfica profunda que tiene efectos directos en la educación, desde la primera infancia hasta la secundaria y superior. Y eso nos obliga en algún punto a repensar cómo planificamos y gestionamos los sistemas educativos. Y en ese sentido, este panel busca abordar 3 grandes preguntas. Digamos. Una primera cuestión que tiene que ver con cuál es la información que tenemos disponible para poder orientar las políticas educativas en este contexto de cambio demográfico. Una segunda inquietud que tiene que ver con cómo afecta la baja natalidad a la educación inicial y qué oportunidades se abren para mejorar su calidad. Y una tercera cuestión que tiene que ver con cómo esta menor presión, si se quiere, sobre infraestructura educativa puede permitir pensar en otro tipo de estrategias, como por ejemplo la extensión de la jornada. Entonces ahí hay oportunidades, sobre todo para los equipos de planeamiento educativo, las cortes, digamos, de estudiantes, ¿no? Teniendo en cuenta los nacimientos y las defunciones por edad simple, lo que podemos ver es que el año 2019 marca un punto de inflexión en las cortes en términos de la cantidad, de cómo está constituida esa corte, y que está claramente vinculado con la baja de los nacimientos. ¿Por qué? Porque los estudiantes que están en 2019, ustedes pueden ver ahí de 3 años, son aquellos que nacieron entre el 1 de julio de 2015, ahí está, y el 30 de junio de 2016, que como vimos antes, es donde empieza a darse en 2015 la baja de los nacidos vivos, ¿sí? Y acá se empieza a ver entonces cómo a partir de 2019 los estudiantes los que serán estudiantes de 3 años en 2019 empiezan a bajar y siguen su disminución a través de los años. Lo mismo en sala de 4 a partir de 2020 y en sala de 5, o estudiantes, perdón, de sala de 5 a partir de 2021. Entonces, estas modificaciones que estamos viendo y que ya están teniendo un efecto en el nivel inicial por una reducción de la matrícula, nos puede ayudar entonces a trabajar en mejorar en lo que tiene que ver con la cobertura, especialmente en las salas más bajas, por una menor demanda en las salas de 4 y de 5 años, lograr entonces la universalización de la sala de 3, pero también trabajar en una mayor inclusión escolar sin ampliar necesariamente la oferta, que es lo que mencionaba anteriormente Tamara. Tenemos ahí un margen de oportunidad para avanzar. Y en el nivel primario, con la reducción de la matrícula y con una cobertura ya universalizada, como sí está en ese nivel, el trabajo fuerte o la oportunidad que tenemos es de mejoramiento de las condiciones pedagógicas, ¿sí? Al cambiar la estructura demográfica de forma significativa, se genera un movimiento en el sistema educativo y no podemos hacer oídos sordos ni cerrar los ojos ante esta realidad. Se multiplica la disponibilidad de recursos, de infraestructura, del plantel docente, recursos financieros. También se pueden acelerar procesos que estaban estancados o que venían con una velocidad reducida, ¿no? Digamos, podemos realmente avanzar sobre sala de 3. Algo que siempre escuchamos en muchas de las presentaciones en educación es sobre las constantes o persistentes brechas de inequidad. Hoy tenemos una oportunidad, me parece, si trabajamos de forma planificada con el tiempo que tenemos hoy para pensar esto, ¿no? Tenemos un margen de oportunidad realmente de años. Hoy estamos la estadística nos está anticipando un problema que se nos viene. Entonces tenemos esta oportunidad para trabajar y entender también, utilizando estos datos, cómo abordar estas persistentes brechas de inequidad, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos de qué podemos hacer a partir de la información nominalizada que ya tenemos en el caso de la matrícula. A más del 90%, estamos publicando ahora un informe, a más del 90% de la matrícula la tenemos en la base nacional homologada. Hacia fin de año vamos a contar con la base nacional de docentes. El mapa se está actualizando actualmente y quisiera traer otras herramientas más que hacen a nivel inicial, pero que tienen que ver con evaluaciones de ambientes de aprendizaje, un índice también de predisposición al aprendizaje dentro del nivel inicial. Digamos, hay herramientas que nos permiten hoy tener un diagnóstico más amplio, ¿sí? Y al mismo tiempo
que permite una mayor focalización. Bueno, y como digo, como menciono ahí, bueno, la optimización de la infraestructura escolar, por ejemplo. Si sabemos que en ciertas zonas la matrícula caerá en los próximos años, entonces podemos reubicar recursos en lugar de reaccionar tardíamente con cierres de escuelas. Que tal vez los cierres de escuelas vienen también, pero será respuesta, o esperaríamos que sea respuesta de una planificación, no que porque llegamos a último momento entonces caemos en esto. La oferta en relación con la movilidad de los estudiantes, que eso se está viendo ya en muchas jurisdicciones, ¿no? Identificar cuántos estudiantes se trasladan de una provincia a otra, en qué niveles educativos y con qué frecuencia, permite anticipar entonces la demanda en las escuelas receptoras, ¿no? Trabajar en esa planificación. Y aquí también incluir, que no lo quiero dejar por fuera, sale aquí, pero tiene que estar está presente en toda mi presentación, o debería estarlo, la coordinación entre provincias para gestionar esta movilidad, ¿sí? Y para gestionar estas situaciones. La planificación y el desarrollo de la docencia, digamos, con datos nominales continuos, podemos prever la demanda de docentes por nivel y por modalidad, evitando tanto la sobrecarga como la falta de personal en distintas regiones o en las jurisdicciones. La planificación en el aula también. Actualizaciones periódicas de distribución de estudiantes en aulas por año y sección permite redistribuir docentes en aulas heterogéneas, por ejemplo, incorporar las parejas pedagógicas. Bueno, sin ninguna duda que contar con datos nominalizados nos habilitan a tener análisis más precisos y a esto. Digamos, hoy, para finalizar y no ocupar más tiempo, tenemos la posibilidad de transformar lo que es la baja de la natalidad en una oportunidad para fortalecer la educación, y si utilizamos la información con inteligencia, podemos alcanzar un sistema educativo que sea más equitativo y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades que tenemos, ¿no? Anticiparnos nos permite no solo reorganizar recursos, sino también mejorar la calidad educativa, asegurando que cada estudiante reciba una educación acorde a su contexto, con docentes formados y con una oferta educativa y escolar pertinente. Creo que hoy, terminando con algo que hablábamos con Julián el otro día, a diferencia de lo que pasa muchas veces, que la estadística corre por detrás de los problemas, hoy la estadística nos está dando un aire importante para avanzar, y bueno, es responsabilidad nuestra, de los funcionarios, pero también, por supuesto, de la sociedad completa y de quienes estamos aquí representando organismos internacionales, academia, bueno, trabajar en conjunto para que esto sea realmente la oportunidad de cambio y de mejora en la educación de nuestro país. De la escolaridad nos permite hoy tener esta foto. Entre 2014 y el 2022 vemos un incremento significativo de la sala de 4 a nivel nacional. Por supuesto, hay disparidades a nivel federal, ya lo señalaba María, y me parece importante tener ese TAC a lo largo de toda la conversación. Nuestro país, la Argentina, es un país, como todos saben, muy rico, muy potente, con muchísimos recursos, pero sumamente heterogéneo geográficamente y también culturalmente, y con muchísima desigualdad social, económica y territorial. Entonces, un primer dato son este crecimiento de 8 puntos porcentuales en la sala de 4, que marca realmente un impacto y un esfuerzo de inversión. Pero también quería hacer un zoom también en procesos positivos que se han dado en cerrar las brechas de desigualdad, brechas sociales en términos de la asistencia 3 y 4. De hecho, en la sala de 3, que es la primera gráfica, se ven las mayores diferencias considerando a los chicos y chicas de sectores económicos bajos versus los sectores económicos altos en 2014 y 2023. Por ejemplo, si nos focalizamos en esa gráfica, vemos que hay un salto significativo, especialmente en el entre lo que pasaba en el 2014 y la foto del 2023. Con lo cual hay un esfuerzo, hay una mirada, hay una política y una inversión que está yendo en la dirección deseada, que es lograr que el acceso a la educación sea equitativo para todas y todos los argentinos. Finalmente, 3 desafíos y 3 oportunidades, lo voy a hacer muy sintético. De vuelta, creo que efectivamente hay una oportunidad para la política pública, hay una oportunidad que va a tener un impacto muy significativo en los próximos 10, 15 años.
en particular porque sabemos y hay evidencia, investigaciones que muestran a nivel mundial, a nivel regional y también en la Argentina, cómo invertir y realmente fortalecer la capacidad de los ministerios de educación contribuye efectivamente a asegurar el derecho a la educación a todos los niños y niñas, pero sobre todo a dotarlos de todas las capacidades que van a necesitar para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Lo dijeron también en el panel anterior, esto en educación siempre se dice, lo vamos a necesitar. No solo se dice, sino que vamos a necesitar todos nosotros hacer un proceso de reskilling. Lo estamos haciendo ahora con las nuevas tecnologías de comunicación y con inteligencia artificial. Los chicos que están hoy en sala de 3 van a necesitar realmente apropiarse de esas habilidades fundamentales y por eso creo que hay desafíos porque todavía tenemos una oferta de infraestructura y de servicios muy fragmentada, muy desigual y poco articulada entre los distintos sectores de gobierno. También hay una baja articulación, digámoslo todo, muchas veces en los ministerios de educación entre las áreas de la dirección de nivel inicial y primario con las áreas de planeamiento, por ejemplo, con las áreas de infraestructura. Entonces vemos las provincias que han avanzado significativamente en el desarrollo, existen esas articulaciones atrás. Y realmente ahí hay una pista que no es, digamos, que parece obvia, pero bueno, muchas veces las propias dinámicas no permiten eso. Y luego otra cuestión es estas articulaciones entre áreas de gobierno poco institucionalizadas. También venimos acompañando mesas de primera infancia que muestran todo ese potencial como órganos coordinadores de los esfuerzos de las distintas áreas, pero muchas veces la rotación de autoridades o la falta de institucionalización de esos espacios también juega en contra a poder generar medidas sostenidas en el tiempo. Finalmente, las 3 oportunidades, no voy a repetir, la disminución de la demanda como una oportunidad para cubrir el déficit de cobertura y asegurar que todos los chicos estén, todos los chicos y todas las familias que quieran ir a la sala de 3 puedan hacerlo. Las estimaciones que nosotros hicimos con el equipo de Yamila y Leandro Botinelli también, es que efectivamente si se mantienen las 1.056.000 vacantes que hay hoy para sala de 3 y sala de 4 y 5, si logramos mantenerlas y hacerlas de mejor calidad, en el 2026 todos los chicos de 3, 4 y 5 tendrían una vacante. O sea que estamos ahí, estamos ahí. Después, esto que también traía María, nos parece clave en el proceso de asistencias técnicas que estamos haciendo, hay oportunidad de reestructuración de la oferta de nivel inicial y primaria para fortalecer la calidad de los servicios, la ampliación de la jornada en los contextos más vulnerables donde se necesitan jornadas muchas veces más extensas, también en primaria, ampliar espacios para fortalecer aprendizajes y el desarrollo de distintas habilidades. Y otra oportunidad es que existen en Argentina provincias que avanzan y que muestran buenas prácticas de cómo avanzar en estos procesos de planificación, así que también hay mucho de dónde tomar para poder avanzar y acelerar el proceso. El futuro ya llegó. Hace un tiempo, en otra conferencia en la Universidad de ITEL, hablábamos del tema de la alfabetización, que los datos de 2016 ya mostraban que 35% de los chicos no lograba los niveles básicos de comprensión lectora en 3er grado. Y en ese momento decíamos, no la vimos. No sé qué van a dar los datos de aprender 3er grado 2024, pero los datos de ERCE 2019 muestran que 1 de cada 2 chicos no entiende lo que lee. Bueno, en ese caso no supimos leer los indicadores a tiempo, me parece, y no logramos implementar políticas como país que mejoraran las tasas de alfabetización inicial. En este caso, sí estamos viendo los indicadores a tiempo y si actuamos de manera conjunta, probablemente podamos aprovechar los recursos que tiene el sistema educativo. Mirando un poquito la literatura, se habla bastante sobre el tamaño de clase y el efecto que puede tener reducir la cantidad de alumnos por aula, por ejemplo, en la primaria. Si bien, ahora voy a la evidencia que es mixta, hay algunos estudios que muestran, o una parte de la biblioteca muestra, que podría tener un efecto positivo. Por supuesto hay que ver en qué magnitud, en qué rangos, pero esa es una de las opciones que vamos a ver ahora. Y otra opción es mantener el tamaño de clases reasignando docentes, porque podríamos mantener la misma cantidad de alumnos por sección, en la primaria, por ejemplo,
Y en ese caso probablemente quedarían docentes que se puede pensar si toman capacitaciones un año y vuelven al aula de manera rotativa, si se trabaja, como decíamos hace un rato, en pareja pedagógica, en fin. Es infinito lo que podemos pensar, pero son algunas puntas de posibles ideas que se podrían implementar y probablemente a la tarde las jurisdicciones nos cuenten qué están pensando al respecto. Otra opción, o una combinación también podría ser, es, en este caso, mantener el tamaño de clases y reasignar docentes. Ahí el tema de las tutorías muestra evidencia positiva en evaluación de programas en distintos países. Y también la rotación y formación docente, que es lo que comentaba hace un rato. Uno podría mantener la cantidad de alumnos por aula y los docentes que queden libres podrían formarse de manera rotativa yendo y viniendo al aula. Conclusión, reducir el tamaño de clase es una política bastante conocida con evidencia mixta, pero que se podría empezar a pensar. Tutorías y mejora en la calidad docente a través de formaciones rotativas también es algo que la evidencia muestra que tiene efectos positivos y que sería bueno empezar a pensarlo desde ahora. Reorganizar el sistema educativo argentino desde ahora permitiría aprovechar mejor los recursos en pos de tener un sistema educativo que sea de mayor calidad, que sea equitativo y que sea a la vez más eficaz y más eficiente. La otra cara de la moneda, que son los recursos con los que cuenta el sistema para atender a los estudiantes y que son los que serían los objetos de la política o de las políticas para reconfigurar la oferta. Cuando hablamos de jornada completa, de expandir las ofertas de servicios a salas de 2 y de 3, o de reducir la cantidad de alumnos por sección, bueno, estamos hablando en gran medida de cargos docentes, de infraestructura física, de comedores, ya que la jornada completa implica obviamente un servicio de comedor cualitativamente distinto a las escuelas que tienen una jornada simple. Y bueno, la posibilidad de que los jardines de infantes que estén bajo análisis también cuenten o no con oferta de jardín maternal en establecimiento y eventualmente con otras ofertas de primera infancia o de otro tipo destinadas a la niñez en la localidad y que no siempre tenemos en las fuentes de información. Esto es un problema. Ya lo habrán mencionado, pero bueno, no siempre las fuentes de información en el nivel inicial nos permiten barrer de manera exhaustiva y sin duplicaciones a las ofertas de educación y primera infancia, cosa que en primarias y secundarias es más fácil porque no tenemos la diversidad de ofertas, pero en el nivel inicial, de 0 a 5 años, se superponen ofertas de educación y de primera infancia con otras municipales, provinciales, comunitarias, entonces, además de las privadas, por supuesto, que son de dependencia provincial, pero bueno, en términos de la información es complejo, en términos de la gestión mucho más. Un tema que comienza por el jardín, ahí está la oportunidad. Ahí tenemos un laboratorio, me parece, para pensar los indicadores, la planificación, la articulación con el territorio para reconfigurar la oferta, ya dado que esto va rápidamente a jardín, y a primaria, y que dentro de un par de años lo tenemos en secundaria. La combinación de la mirada institucional y territorial, como les decía recién, además de la educación de infancia, para mirar estos datos es fundamental y no está exenta de los obstáculos que les comenté a la hora de cruzar esas fuentes. La mirada de flujo que requiere reconocer instituciones y territorios donde el fenómeno está ocurriendo más rápidamente que en otros. Sabemos que esto es bastante transversal a todas las provincias, a buena parte de los territorios, a los distintos grupos sociales y etarios, pero no se produce con igual magnitud en todos, por lo tanto, mirar esa asincronía en la caída en la natalidad también es importante a través de los indicadores, visualizar los indicadores en mapas, lo que ya les mencioné, y bueno, esto de poder articular luego de la mirada de la información y los datos con todas las áreas competentes en los ministerios provinciales y nacional, y eventualmente también con otros agentes territoriales del ministerio, como son los de supervisión, los institucionales y demás. Y lo último, tenemos varios riesgos en estos procesos que los que estamos. El riesgo más evidente y más inmediato, que en general a uno se le ocurre desde la mirada más administrativa, es el riesgo de la ineficiencia, de estar usando más recursos públicos, que es algo que siempre a la gente que está en el sector público le preocupa y es algo que hay que atender permanentemente porque siempre se puede mejorar la asignación, la eficiencia y el uso de recursos que son de toda la gente. Pero el otro punto interesante que me parece importante destacar, porque acá me parece que está la urgencia también, es el riesgo de que el sector educativo pierda recursos públicos por parte de otros sectores. Legítimamente, un ministro de Economía de cualquier provincia puede decir fenómeno en esta reunión.
Educación va a demandar menos recursos, bárbaro. En salud me está faltando por todos lados, en obra pública en este contexto ni te digo, así que todo maestro de jardín que no tiene muchos alumnos, transformo el cargo en una licitación de una ruta, de un puente, de un camino, etc. Esto puede ser legítimo visto desde el punto de vista de la gestión pública, pero me parece que desde educación, donde sabemos que los recursos no sobran en el sistema, donde sabemos que la calidad educativa todavía no es la que queremos y está muy lejos, y esta es una oportunidad para utilizar recursos y mejorar la calidad, existe el riesgo que estos recursos sean visualizados como ociosos y que por lo tanto sean reasignados a otros sectores. Algunas Entonces, claves de lo que venimos discutiendo desde la política educativa provincial y especialmente desde una perspectiva del planeamiento educativo en el marco de la toma de decisiones de la política de la provincia de Córdoba. Y entonces a medida que iban pasando los oradores, pensaba yo cómo iba a decir algo distinto a lo que ya dijeron todos. Y entonces vengo a contarles la cocina de cómo hacemos esto que se supone que debemos hacer cuando miramos datos. Quizás ese ejercicio sea más interesante que recuperar algunas premisas conceptuales. Pero como no puedo con mi genio, voy a ir a algunas premisas estratégicas. Y una tiene que ver con el lugar del planeamiento, y esto hemos ido compartiendo y seguramente acá con los colegas del panel coincidiremos, en que el planeamiento educativo o este ejercicio que hacemos de tratar de anticiparnos o de mirar información, en parte no debe nunca mirarse, y creo que el desafío de hoy más que nunca es no mirarnos en una sola temporalidad, ¿no? Necesariamente este ejercicio del planeamiento educativo nos tiene que posicionar para construir análisis de futuro y sobre todo imaginarse escenarios posibles. Y entonces aquí la pregunta sobre a qué escenarios nos enfrentamos y con qué información contamos para construir esos escenarios, porque no hay un solo escenario a partir de la misma información. La segunda, algo de lo que ya se ha venido compartiendo en esta jornada, que tiene que ver con el uso de la información para la construcción de esos escenarios y un panorama que hoy tenemos los ministerios de educación, la gestión educativa en general, que tiene que ver con el uso de la información y la multiplicidad de fuentes. En la provincia de Córdoba tenemos un acceso promovido con inversión de recursos públicos para garantizar la cobertura de la oferta de la sala de 3 años y hemos logrado una cobertura casi del 99% en la sala de 4 y 5, es decir, que hoy la preocupación de la política educativa de la provincia está puesta en que los niños de 3 años ingresen al nivel educativo inicial desde los 3 años. Y esto se ha dado de distintas maneras, pero fíjense, cuando uno hace una mirada territorial, que es este diálogo entre lo territorial y lo demográfico, a la izquierda vamos a encontrar, en azul son las, que también salió de esta conversación, las acciones de gestión estatal de salas de 3 años en la provincia de Córdoba, y en rojo las de gestión privada. Fíjense que la oferta de sala de 3 o el acceso a la cobertura del nivel inicial desde la sala de 3 años está fundamentalmente promovido por el Estado provincial, por la gestión estatal, que tiene que ver con qué propuestas pedagógicas vamos a tener y qué diferenciaciones va a haber entre esas salas y esos niños de 3, 4 y 5 años. En la provincia de Córdoba, el nivel inicial tiene también desde hace varios años un diseño curricular propio, y la Dirección de Planeamiento ha hecho varias indagaciones respecto al grado de apropiación de esos diseños curriculares, y existe todavía una tensión muy profunda en el nivel inicial entre aquellos que continúan viendo al nivel inicial como un espacio de socialización y aquellos que lo conciben como un profundo espacio de aprendizaje y de alfabetización, y entonces en esas tensiones hay que repensar también la propuesta pedagógica y organizacional. Luego la discusión de la ampliación de la jornada escolar, que también salió aquí. En la provincia de Córdoba tenemos 2 modalidades de extensión de jornada escolar: la jornada escolar extendida, que en Córdoba la tiene el nivel primario fuertemente concentrado en el segundo ciclo de la educación primaria, pero también a algunos 6 horas de escolaridad, al que se le sumó la 5ª hora escolar, que se sostuvo. Y en el nivel inicial tenemos 4 horas de clase, con lo cual, fíjense que si una familia tiene un hijo en el nivel inicial, uno en el primer ciclo del nivel primario y uno en el primer ciclo del en el segundo ciclo del nivel secundario, tiene 4 horarios de egreso distintos de los chicos de la escuela. Estamos avanzando hacia un proceso de jornada única. Estamos buscando cómo poder discutir la extensión de la jornada en sentido pedagógico, que sea un espacio de recuperación de saberes y de aprendizajes, y también un espacio de ampliación de horizontes culturales, que fue el origen fundamental de la jornada extendida en la provincia, y que en el nivel inicial también tiene que darse en sintonía con el acompañamiento no solo de las necesidades y de familiares, sino también del cometido pedagógico.
Y en último lugar, la formación docente, y salió aquí bastante esto de trayectos de carreras horizontales, ¿sí? Desarrollos horizontales profesionales y estos periodos de formación y de trabajo en parejas pedagógicas. También estamos proponiendo algunas cosas. En la provincia se está trabajando, se trabajó hace unos años, 2 años, con un programa que se llamaba Maestro de Sala en Sala, que lo que propone es precisamente esto, periodos de formación fuera de la sala y después acompañamiento entre pares de docentes que se formaron un periodo y después acompañan al docente de sala. Estamos pensando cómo esta reorganización de escenarios 1, 2 y 3 implica no renunciar, como bien dijo Leandro, a los recursos educativos, sino potenciar y enriquecer el trabajo de los y las docentes y poder pensar mejores soluciones pedagógicas para los estudiantes. Hoy estamos en torno al 84% aproximadamente de cobertura en sala de 3, partiendo de la tasa de asistencia del censo de 2022 y ajustándola por la variación de matrícula y población. Más en términos generales, tenemos en el corto y mediano plazo una imperativa transformación del sistema educativo y creemos que esta transformación tiene que trabajar sobre 3 aspectos que están interrelacionados. El primero es el que ya se habló y se viene hablando, que tiene que ver con la mejora en las condiciones de escolaridad, con más jornada, con menos estudiantes por curso, con más docentes en pareja pedagógica, con cargos complementarios. Una de esas, una combinación de esas 3, alguna nueva que aparezca, digo, pero es claro que tenemos que mejorar las condiciones de escolaridad y esa mejora en las condiciones de escolaridad, lógicamente, también tiene que dar un debate respecto a la enseñanza y a los aprendizajes adecuados a esas nuevas mejores condiciones. El segundo es el de la eficiencia en la asignación de recursos y en la asignación y la gestión de recursos, que también es algo que, como decía Leandro, suena también un poco obvio que tenemos que hacer eso, pero eso no es una cuestión de soplar y hacer botellas, sino que es un trabajo también que implica tomar en consideración las dinámicas territoriales, los derechos adquiridos y lógicamente estamos en el marco de una gestión que no va a pasar por arriba de ningún derecho. Y la última, en la que me quiero detener un poco más, tiene que ver con la desigualdad. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 15.000 unidades de servicio, casi 4 millones de estudiantes, 2.000 escuelas o jardines de infantes que tienen menos de 10 estudiantes y no me acuerdo el número exacto, pero arriba de 50 escuelas con más de 2.000 pibes y pibas que son un aglomerado urbano en sí mismo, digamos, esas escuelas, ¿no? Pero tenemos, y considerando solo las zonas urbanas, porque lógicamente en las zonas rurales el tamaño de las secciones no depende de decisiones organizativas, sino de localización de población, tenemos asimetrías enormes, y no entre el conurbano y el interior, pero no solo entre las 2 grandes zonas, incluso hasta me atrevo a decir que las asimetrías o desigualdades que tenemos dentro del propio conurbano son bastante mayores a las que tenemos entre el promedio del conurbano y el promedio del interior. Lo que sucede muchas veces en estos distritos que el Estado llega tarde, entonces no puede imponer el ordenamiento urbano. Bueno, tener escuelas ya planificando y armando esas zonas ayuda también a ese objetivo. Y hay un factor que es obvio, pero que no me deja de interpelar respecto a algo que en las leyes de educación nacional y provincial está muy fuerte y que tiene que ver con la priorización de los sectores sociales más desfavorecidos. Digo, que la transformación requiere la planificación estatal y que esa planificación estatal tiene que ser consensuada, construida con participación de todos los actores de la comunidad educativa, tanto en términos del norte, de las definiciones, de estos consensos amplios tienen que estar tanto puestos en el norte también como en la metodología de implementación en las etapas, porque eso también es clave. Es fácil decir, bueno, tenemos esta oportunidad, bueno, pero eso implica negociación con un montón de actores, implica también que todos entendamos hacia dónde vamos y cuál es el norte. Nosotros desde Planeamiento venimos trabajando muy fuertemente con la Subsecretaría de Educación, con las direcciones de nivel, con la Subsecretaría Administrativa, con la Subsecretaría de Infraestructura, en un trabajo a partir del cual vamos evaluando, construyendo escenarios de trabajo, hipótesis de trabajo. Madres y padres que trabajan, de poder asistir a un tiempo completo para sus hijos, entonces también estamos haciendo esta reconversión, que en general lo que hacemos es jardines que tienen turno mañana y turno tarde, unificamos las matrículas de esos 2 turnos y ofrecemos el tiempo completo. En algunos casos eso requiere servicio de comedor y en otros no, porque los turnos ya vienen o sea, los turnos simples en algunos casos incluyen el servicio de comedor. Entonces, dependiendo del caso, eso puede implicar
Estoy siendo muy operativa porque creo que es parte también de lo que sirve para pensar estas cuestiones más allá de los datos. Entonces, digamos, muchas veces cuando uno se pone a revisar la oferta, se pregunta, bueno, ¿cuánto de esto tiene una implicancia presupuestaria, una erogación mayor? Y muchas de estas cuestiones, por lo menos para las ciudades, más de reorganización y de optimización de los recursos que de erogación presupuestaria. Entonces, en este sentido logramos una extensión del tiempo escolar. Después estamos trabajando muy fuerte en la inclusión, en poder ir generando mejores condiciones para la inclusión. Hoy está el desafío de aulas heterogéneas, de aulas diversas, de docentes que requieren apoyos para poder trabajar con esa diversidad. Entonces estamos también aprovechando esta oportunidad de tener docentes que quizás ya no tienen que estar frente a alumnos y poder buscarles un rol de apoyo, de acompañamiento a otros, ¿no? Que va a requerir formación, va a requerir una reconversión de su rol, pero que permita repensar estas figuras para ir fortaleciendo las posibilidades de los apoyos y los acompañamientos. Hoy estamos pensando en figuras más itinerantes que puedan estar en los distritos escolares y que puedan ir apoyando a las escuelas en este trabajo de inclusión, de fortalecimiento de aprendizajes, de acompañamiento a las trayectorias. Hoy hay muchas cuestiones vinculadas al desarrollo del lenguaje que aparecen en el nivel inicial y que si no se abordan tempranamente, eso después se arrastra en la primaria, entonces poniéndonos también mucho foco en poder pensar estas cuestiones y generar roles que puedan acompañar y detectar dificultades tempranamente y darles respuesta. Y después, un poco también como decía Gabriela, estamos trabajando en actualizaciones curriculares. Hay una mirada fuerte en poder sostener, poder profundizar los aprendizajes fundacionales de lengua y matemática, poder promover el desarrollo de capacidades como la autonomía a aprender, la comunicación, el pensamiento crítico reflexivo, la colaboración, la participación, bueno, un conjunto de capacidades que se tienen que trabajar a lo largo de todo la trayectoria educativa, pero que empiezan en el nivel inicial. Y dentro de este plan, también otro eje que estamos trabajando muy fuerte es el bienestar socioemocional, que es un aspecto que es condición para el aprendizaje, y lo estamos trabajando en los 3 niveles, tanto para docentes como para estudiantes. Explicitar el recorrido que hicimos a lo largo de este encuentro. Partimos por una mirada más general sobre la problemática, entendiendo que no tiene que ver solamente con educación ni tiene que ver solamente con Argentina, sino pudiendo poner en perspectiva qué es lo que está pasando en términos de tendencia demográfica. Después pasamos a poder mirar a nivel regional y a nivel nacional cuál es el impacto que esto tiene en el diseño de políticas educativas. Y después ya en este último panel, la verdad que agradezco enormemente a quienes nos acompañaron porque nos pudimos meter en la cocina del planeamiento y pudimos entender un poco mejor cuál es el tipo de decisiones que están involucradas o que se pueden posibilitar a partir de estos cambios que se están viendo en tendencias de tasa de natalidad. En ese sentido, quisiera sí compartir un poco ¿de qué hablamos cuando hablamos del uso de la evidencia para tomar decisiones de política educativa? Que asume que por tener información se usa y me parece que hay que tener presente que hay un abismo entre tener acceso a la información que haya, que no es la que quisiéramos, pero es la que hay, y la posibilidad real de poder usarla para poder fortalecer la planificación de políticas educativas. Como corolario de ese trabajo, con Carlos Mongan, que es un economista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, generamos un modelo matemático basado en 2 autores belgas, con el concepto de cuasimonopolio estatal del sistema educativo. Está publicado el modelo. Es un modelo que, digamos, es una lógica, una fórmula que modeliza por qué el sistema educativo argentino, pero en general, necesita de la educación
de la oferta de educación privada para garantizar el llamado derecho a la educación. Y esto es basado en un concepto económico que es el concepto de exceso de demanda. O sea, la gente demanda más de lo que la oferta puede cubrir y cuáles son las alternativas, sobre todo como en el caso de la educación, en donde esa oferta en general tendía a ser monopólico estatal. Eso fue, tenemos el trabajo del 2019, en el 2020 publicamos el paper, me retiré pensando que ya había hecho un aporte significativo. Y claro, el problema ahora es el concepto de exceso de demanda. O sea, pasó algo que uno podría suponer, todavía tenemos muchas dudas, como quedó claro hoy, sobre todo en la charla que nos ofreció Carlos Grushka. Hay distintos escenarios, pero claramente no fue una política de Estado. Se ocurrió algo que tiene que ver con tendencias demográficas profundas, con el desarrollo de Occidente, con las lógicas de la sociedad civil, con los cambios culturales, si se quiere, con lo posmoderno, se pónganle el nombre que quieran, con el mercado, en donde los estados y la política en general tuvieron poca participación. Eso nos genera un escenario interesante también, porque ahora con las herramientas de la política pública debiéramos resolver algo que no es el efecto de la política pública o de la pesada herencia que recibimos del gobierno anterior, sino que tiene otras lógicas. Entonces la pregunta es cómo se hace para que la política le ponga, digamos, que lo que la demografía calienta, la política enfríe, como si fuera un termostato. Cuando son procesos, hasta en algunos casos antagónicos, uno tiene que ver con la voluntad de ejercer un cambio, la política, y otro tiene que ver con variables indeterminadas, en donde en todo caso la política puede ser uno y no la más importante.